Bienvenidos a Consejos Divinos, amigos podescuchas, y en este episodio vamos a hablar de el propósito número 10 de la iniciativa 12 meses, 12 propósitos, en la que cada mes a mes estamos hablando de propósitos específicos que tener durante el año, cualquier año, en el año en el que estés escuchando esto, porque cada mes estés persiguiendo un propósito en tu vida cristiana. Y este propósito, el 10º propósito correspondiente a octubre, se llama Lee un buen libro periódicamente. Muy bien, y bueno, pues el título es muy obvio, ¿verdad? De lo que voy a estar hablando es de lo que hay que considerar para seleccionar un libro que podamos leer periódicamente. Realmente no hay de otra. No hay opción para un cristiano que día a día está meditando en las Escrituras, que está profundizando en el conocimiento de su Dios, y con eso no me refiero exclusivamente a la información que obtenemos acerca de Dios, sino como una relación personal. Dios es una persona, entonces al relacionarnos con Él, podemos conocerle mejor y más. Así que de eso se trata la vida cristiana. Y además de meditar en las Escrituras, pues obviamente es muy necesario seleccionar buenos libros. Hay muchísimos libros escritos ya y por escribirse, y hay que leerlos. Son demasiados. La vida no nos va a alcanzar. Ya es algo que tenemos que aceptar. Si tú eres un devorador de libros, pues ya acepta el hecho de que los que alcances a leer, tienes que seleccionarlos muy bien, porque la vida no te alcanza para leer todos los que quieres. Así que, pues seleccionar un libro para leer es una decisión muy importante. ¿Y por qué leer? Bueno, pues obvio, para tu crecimiento espiritual. Y además, como cristianos, no solo tenemos que leer buenos libros de autores cristianos que nos hacen crecer espiritualmente, sino que también es importante leer aquellas cosas que no nos gustan. En una conferencia que di a seminaristas del Seminario Teológico Bautista Mexicano, les decía: oigan, ¿ustedes conocen a Nietzsche, a Simone de Beauvoir, en fin, a tantos escritores, tantos pensadores que francamente no leeríamos por nuestra propia cuenta, pero es importante ir hacia su obra y conocer este pensamiento, porque muchos de estos pensadores son la base, el fundamento del pensamiento posmoderno, como estos dos que acabo de mencionar. Y hay que entender cómo piensa la gente. Es importante, aunque son pensadores que no son cristianos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es muy importante saber cómo piensan los que no piensan como nosotros. Entonces, este propósito de octubre de leer un buen libro periódicamente, pues sí, preferentemente libros que nos ayudan a crecer en nuestra fe, pero además es muy importante leer libros de pensadores que no son cristianos, y probablemente no solo no son cristianos, sino que hablan de que el cristianismo es de las peores cosas que existen en el mundo. Y si amas a aquellas personas por las que Jesús murió, que a lo mejor son de tu familia pero no creen en Jesús, a lo mejor son amigos que estimas pero no creen en Jesús, a lo mejor son personas que respetas pero que no creen en Jesús, bueno, personas que no conoces y amas porque Dios las creó y Jesús murió por ellas, y quieres que conozcan al Señor, bueno, pues conocer el pensamiento actual, el pensamiento que tienen esas personas, es de una gran necesidad. E insisto, el propósito es saber cómo piensan esas personas. No es como intentar o saber cómo manipular a esas personas, sino saber cómo piensan para relacionarte con ellas. Bueno, y como ves, el reto de la lectura está bueno, ¿no? Es realmente un desafío. Bueno, pues además, para aquellas personas que sirven, que son ministros, por ejemplo, los que pastorean jóvenes, los que están al cuidado de jóvenes en sus iglesias probablemente, también es necesario leer estos libros
para que sea un puente de comunicación con estos jóvenes que están leyendo muchos de estos libros en la preparatoria, en la universidad. Entonces es importante también, y algo que nos va a ayudar a decidir qué leer o de qué autor leer, pues es preguntarte pues qué quieres aprender, porque bueno, muchas personas no saben qué es lo que quieren aprender y pues empiezan a leer el libro que les cae encima o el libro popular. Hay algunos cristianos que pues nunca leen nada, nunca leen ningún libro. De repente alguien les recomendó algún libro de un autor muy popular, un libro muy popular, muy vendido, y pues como no tienen ninguna referencia, ¿verdad? Como para decir, este es un buen libro, este es un mal libro, pues leen este libro y dicen, wow, qué libro tan bonito. Y bueno, pues luego cuando alguien les pregunta, oye, recomiéndame un libro, ¿cuál me recomiendas? Pues mira el 21 que me he leído. Bueno, claro que no dicen eso, pero pues recomiendan el único que han leído, que pues es este libro muy popular, de un autor muy popular, que no, la popularidad no significa que sea bueno, pero tampoco significa que sea malo. Obviamente hay libros populares que son muy buenos y hay libros que se convirtieron en algo muy popular que pues son malos, ¿no? O que no aportan gran cosa. Si tú me preguntas, me tienes que creer, ¿no? Oye, ¿qué opinas de este libro? ¿Qué opinas de este autor? Y si yo te digo, bueno, no me gusta, entonces ya te quedas con una mala idea. Yo te voy a recomendar mi autor favorito, yo te voy a recomendar de mis libros favoritos. Y entonces tú, pues no tienes que hacerme caso, ¿verdad? Y decir, sí, pues Efraín dice que estos son malos y que estos son buenos. No, sino que es muy importante, número uno, que tú definas qué quiero aprender, qué tema. Y a partir de eso, que tú definas, investigues qué autores son los que escriben sobre esos temas, qué autores son confiables, qué autores pues son eruditos, qué autores saben del tema o qué autores manejan tal o cual tema. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un libro acerca de la consejería para poner pues en papel, vamos a decir, para sistematizar o para compartir los hallazgos en consejería que he encontrado durante estos 10 años en el ministerio. Y entonces, pues hay pocos libros de consejería en español, hay más en inglés, pero aún así, los libros de consejería, hay una gran variedad de libros de consejería y pues depende del autor que lo escribió, cuál es la perspectiva que tiene de la consejería y pues es lo que va a reflejar en el libro. Entonces, si por ejemplo los hermanos que son reformados, pues tienen ellos a sus autores que siguen, y hay los hermanos que no son reformados, que son de otras confesiones y tienen a los autores que ellos siguen. Bueno, aquí será cuestión de ir descubriendo quiénes son los autores, qué temas manejan y de qué confesión son para ir seleccionando. Yo creo que está bien pues ir primero descubriendo a los autores que son más afines a tu confesión, a lo que tú crees, a lo que te han enseñado en tu iglesia local. Pero ahora muchos se quedan ahí, ¿no? Yo recomiendo que salgan de vez en cuando de sus autores aprobados por su iglesia, por su denominación, por su confesión, su grupo, su fraternidad o su compañerismo, ese es el término que se maneja. De repente salir y conocer otros autores para ver cómo manejan ellos los temas. Y pues aquí lo que yo recomiendo pues es leer un poco de todo. O sea, primero hacer un estudio personal de la Biblia para tener tus propios hallazgos, ir construyendo tu propia teología, porque si bien los pastores, los líderes de tu iglesia pues van compartiendo, van enseñando a la iglesia la teología digamos autorizada por ellos, pues finalmente cada uno va construyendo su propia teología. O sea, no es que nada más repitamos como pericos, como loros, pero no es que nada más repitamos lo que el líder, lo que el pastor, lo que el maestro nos enseña, nada más como si fuéramos un eco o una grabadora.
Desgraciadamente muchas veces la educación cristiana en algunas iglesias es así. O sea, ustedes que están escuchando, ustedes tienen que aprenderse esto de memoria. Esto es lo que tienen que repetir, esto es lo que tienen que creer. Y no hay una enseñanza de la hermenéutica, del estudio personal de la palabra para que los propios creyentes vayan estudiando, haciendo su estudio personal de la Biblia, de las Escrituras, vayan construyendo su teología y pues la comparen con lo que los eruditos han, los hallazgos de los eruditos que se han metido a estos temas, que son especialistas en estas cosas, pues ya ir uno comparando. Es increíble cuando uno compara sus propios hallazgos con los de los eruditos, los estudiosos de los temas, pues te vas a llevar gratas sorpresas. Además, aquí es donde hago comercial, te invito a que, o te animo a que escuches el episodio número 58 de esta segunda temporada, que se llama Obtén recursos para crecer en tu fe. Ahí hago recomendación de recursos para tu meditación bíblica, para que crezcas en el conocimiento de tu Dios, de tu fe y te relaciones con Él. Bueno, ahí si tú sigues estos consejos y compras estos recursos y te haces estos recursos para tu meditación bíblica, entonces esto te va a ayudar, porque finalmente son recursos de otros eruditos, ¿no? Un diccionario bíblico o un diccionario Strong, por ejemplo. Son recursos elaborados por eruditos que se han metido a estos temas para que tú los apliques en tu meditación. Esto te va a ir ayudando a entender tu fe, te va a ir ayudando a construir tu teología. Si tú te acercas a la Biblia sin recursos, así nada más, ya sabes, abres la Biblia y ahí donde caiga te pones a leer, no lees de ninguna manera sistemática, no tienes nada que te ayude, una brújula, ¿no?, por así decirlo, que te ayude a entender lo que estás leyendo, ni siquiera un panorama del Antiguo o del Nuevo Testamento, no tienes nada y te pones así a leer la Biblia, no vas a entender muchas cosas de las que estás leyendo ahí. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que tus interpretaciones, tus conclusiones, pues van a ser ocurrencias, muchas de ellas, porque no estás entendiendo lo que dice ahí. Y no es que sea ininteligible la Biblia o que una persona sin educación no pueda leer la Biblia. No estoy diciendo eso, pero en la medida en la que obtenemos y usamos recursos para nuestra meditación en las Escrituras, pues vamos a sacarle mucho más provecho a lo que estamos estudiando y vamos a obtener más para entender más. Eso es. Entonces, cuando tú logras esto, pues vas a evitar llegar a conclusiones incorrectas, ¿no? Y esto lo vas comprobando cuando lees a estudiosos en diversos temas y dices, ¡wow! Llegué a estas mismas conclusiones. Claro que a lo mejor no con la profundidad con la que ellos elaboraron sus argumentos, sus razonamientos, etcétera, pero en esencia vas a ver que son las mismas conclusiones, sobre todo porque el Espíritu Santo es quien nos guía a todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando genuinamente nos hemos arrepentido, queremos amar a Dios, queremos seguir a Jesús, imitar a Jesús y relacionarnos con Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a entender, ¿no? Bueno, pero de cualquier manera hay que usar las herramientas que se han producido a lo largo de los siglos. Hay muchas muy buenas herramientas. Entonces, si tú haces esto, cuando empieces a leer libros que encuentras en las librerías cristianas o libros que te sugieren, que te recomiendan otros cristianos, cuando leas, pues no te van a agarrar en curva. Y si están dando alguna conclusión, si están afirmando algo, pues te vas a dar cuenta si están diciendo la verdad o no. Incluso cuando hablen de cosas que no sabías, reflexiones que no habías hecho,
tú vas a estar en condiciones de comprobar si lo que está diciendo es verdad o no. ¿Por qué? Número uno, porque tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dijo Jesús, nos recuerda las cosas que Él dijo. Entonces, si tú estás alimentándote de las Escrituras, pues el Espíritu Santo te va a recordar lo que Él dijo. Bueno, entonces eso nos ayuda primeramente a identificar o a distinguir la verdad de la mentira. Número dos, pues como estás profundizando en las Escrituras, pues va a ser muy difícil, si no es que imposible, y yo diría imposible, que alguien te engañe. ¿Quiénes son las personas o los creyentes que normalmente son engañados? Los que nunca agarran su Biblia, los que nunca se acercan a ella, los que no hacen un estudio personal, los que no tienen recursos, los que repiten únicamente lo que sus maestros les enseñan. Esos son los que son engañados. Y aquí alguien me dirá, bueno, pero mi maestro, mi pastor, es un erudito, él sí va a la Biblia, es una persona que tiene una buena doctrina, estudia en no sé qué lugar, etc. Bueno, sí, probablemente sí, pero si esas personas que están al frente de tu iglesia no te están o no les están ayudando a ir a la Biblia por ustedes mismos, para que por ustedes mismos conozcan la verdad, pues al rato, como ustedes están acostumbrados a hacerle caso a las personas, pues al rato le van a hacer caso a cualquier otra persona y serán engañados. O ese mismo líder podría cambiar de parecer, podría cambiar de doctrina, y ustedes confiados de que pues es una persona que teme a Dios, pues le van a seguir creyendo y probablemente ya no está enseñando lo que dice Dios, sino lo que Él dice. Y ahí van todos detrás del líder, ¿no? Bueno, eso pasa con los autores de muchos libros, que ahí está la gente siguiéndolos, idolatrándolos. A lo mejor son personas que hacen un buen estudio de la palabra, tienen buenos recursos, acuden o recurren a los eruditos, a sus materiales y enseñan cosas buenas. Bueno, está perfecto, pero que tengamos a nuestro autor preferido o de cabecera no significa o no nos exime de nuestra responsabilidad de ir por nosotros mismos a la palabra y que Dios nos hable, que directamente el Señor nos revele a nosotros lo mismo que le reveló a esas personas que admiramos, a esas personas que son temerosas de Dios y que tienen gran conocimiento y cuyos libros disfrutamos leer. Conozco a muchos creyentes realmente que endiosan a estas personas y de verdad creen que ellos tienen como acceso a un conocimiento especial o que son personas especiales y que ellos no pueden por sí mismos acceder a ese conocimiento. Bueno, es un error, ya es una cosa muy diferente, las habilidades, las capacidades de cada persona. A lo mejor son muy buenos comunicadores de las cosas que saben, son muy buenos comunicadores o difunden de una manera muy efectiva lo que creen y sus experiencias y las doctrinas, etc. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Y es muy común ver incluso en redes sociales, en perfiles que pues están las frases, ¿no? De Ravenhill y de Spurgeon y de Piper y de, no sé, muchísimos autores muy respetables que incluso pues yo admiro, pero están ya compartiendo las imágenes con sus frases como si fueran, y obviamente son frases edificantes, pero muchas de esas personas no tienen un estudio personal de la palabra, es decir, su única fuente de alimento acerca de las cosas de Dios son frases publicadas en redes sociales, pues estamos fritos, ¿no? Y eso sin mencionar que pues se está endiosando a alguien, como que se le está dando todo el crédito, ¿verdad? Pero obviamente pues sí está bonito estar compartiendo frases de hombres de Dios que están llenas de sabiduría cuando hemos hecho nuestro trabajo y hemos cumplido nuestra responsabilidad como cristianos.
Bueno, pues cuidado con lo que encuentras en la librería cristiana. No todo lo que vas a encontrar ahí es congruente con lo que Dios ha dicho. Si ya identificaste que ese autor enseña mentiras, pues no necesitas comprar más de sus libros, ¿verdad? Ni regalados. Bueno, pues recuerda que un libro que está fundamentado en Cristo, pues no va a contradecir las enseñanzas de Cristo. Así que aplícate en conocer bien las Escrituras. La peor actitud que podrías tener es abrir la Biblia para corroborar tus puntos de vista, ¿no? Esto es lo que me han enseñado, entonces yo cuando voy a la Biblia o cuando leo un libro, pues es solo para corroborar mis puntos de vista, ¿no? Cuando leamos la Biblia, pero también cuando leamos algún libro de algún autor cristiano, asegurémonos de tener una actitud humilde para aprender y sí, vayamos y corroboremos las enseñanzas de los autores que estemos leyendo, pues en la palabra, pero estemos con una actitud para aprender, no para corroborar nuestros puntos de vista que defendemos a capa y espada, y a lo mejor alguno de ellos pues no es lo que Jesús enseñó, a lo mejor sí, ¿verdad? Tendremos que comprobarlo. Lee todo aquello que te pueda edificar, que te pueda ayudar a acercarte a otros, para compartirles el evangelio, para entender cómo piensan, y también información, a lo mejor no solo de la Biblia, no solo de teología, no solo de hermenéutica o de homilética o de las cosas que tienen que ver con nuestra fe, probablemente de historia, probablemente de medicina, etc. Solo alguien seguro de su fe puede hacer esto, así que te reto que lo hagas. Leer te hará más inteligente. Y no olvides que guardar los mandamientos del Señor para hacer su voluntad te hará más sabio. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.